Hay dos investigaciones científicas que son muy importantes de conocer, que hablan acerca del cambio y de la importancia de la demostración de los afectos para los mamíferos. La primera investigación es acerca de la epigenética y se trata de una charla en donde un científico cuenta acerca de los experimentos que se han realizado para entender cómo funciona la epigenética y en qué grado afecta el desarrollo de nuestra vida. Personalmente voy a comentar lo que me llamó la atención de esta charla, que es acerca de la prueba científica de que el cambio es posible. Son dos charlas TED, una de un científico dedicado a la genética y epigenética y la otra de una psicóloga que investiga sobre el liderazgo. En la investigación de la epigenética, una de las cosas que querían comprobar era cuánto influían los estímulos externos en comparación con la genética de nuestros padres para modificar nuestro comportamiento. Y para eso investigaron el genoma de ratones y monos. Justo después de nacer las crías, tomaron una muestra de su genoma y luego aplicaron ciertas condiciones para ver cuánto afectaban esos estímulos al desarrollo de su personalidad. Y posteriormente tomaban nuevamente el genoma para ver los cambios a nivel genético. El experimento fue el siguiente. En los ratones hay madres que lamen y estimulan bastante a sus crías y otras que no lo hacen tanto. En general, las crías que son bastante lamidas y estimuladas por sus madres tienen menos tendencia al estrés y menos tendencia a las adicciones. Y por el contrario, las crías que no son lamidas tienen más estrés y son más propensas a las adicciones. Y lo que querían comprobar con este experimento era si esa tendencia al estrés o a las adicciones de las crías tenía que ver con la genética de los padres o con los estímulos de ser cuidado o lamido durante esos primeros momentos. Y para determinar eso, lo que hicieron fue que al nacer tomaron la información del genoma completo de las crías y las cambiaron de madre. La madre que lamía y estimulaba a sus crías le entregaban las crías de la que no lamía y a la que no lamía las crías le entregaban las crías de las que sí estimulaba a sus crías. De esta forma querían verificar si eran los estímulos los que determinaban estas características de la personalidad o era la genética de sus padres la que definía esas tendencias. Y el resultado fue que eran los estímulos los que generaban las tendencias. Las crías que eran de la madre que no daba estímulos, pero que fueron entregadas a la que sí lamía y estimulaba, finalmente tenían menos estrés y eran menos propensos a las adicciones. Y por otro lado, las crías de la madre que sí lamía, que fueron entregadas a la que no estimulaba, terminaron teniendo más estrés y eran más propensos a las adicciones. Esto quiere decir que los estímulos eran los que predisponían a las crías a ciertas formas de vida. No era la genética de sus padres. Luego hicieron el mismo experimento pero con monos y el resultado fue igual. Los que eran estimulados y cuidados tenían menos estrés y menos tendencia a las adicciones y los que no tenían más estrés y más tendencia a la adicción. Ahora, una de las cosas más importantes de este experimento es que demuestra que todos los estímulos externos se transforman en señales químicas que se comunican a nuestra genética. Y si tú generas un estímulo de manera constante, todas esas señales químicas terminan reescribiendo tu genética y queda lo nuevo. En otras palabras, está científicamente comprobado que con la cantidad de estímulos suficiente se puede cambiar. El otro experimento está realizado por una psicóloga. En este caso, primero observaron y midieron resultados con monos y luego hicieron las pruebas con humanos. En el caso de los monos, se dieron cuenta de que los monos que son líderes tienen altos niveles de testosterona y bajos niveles de cortisol. Es decir, que tienen una alta sensación de poder y un bajo nivel de estrés. Y lo que quisieron verificar con los humanos fue ver si la posición física de nuestro cuerpo o la actitud que pudiéramos adoptar influye en nuestros niveles químicos hormonales respecto de esta sensación, ¿cierto?, de liderazgo o de estrés. Y para esto formaron dos grupos de personas para que adoptaran ciertas posiciones o actitudes físicas y medir sus niveles químicos de cortisol y testosterona antes y después del ejercicio. Entonces le pidieron a algunas personas que adoptaran estas posiciones de poder o de confianza durante 2 minutos. Y a las otras, adoptar posiciones de debilidad o de vergüenza durante 2 minutos también. Y en los dos casos, al iniciar el ejercicio
les tomaron una muestra de saliva y otra al finalizar para medir los cambios en sus niveles de cortisol y testosterona, que son los químicos que produce nuestro cuerpo asociados al estrés o a la sensación de poder o autoridad. Y el resultado es que cuando las personas están en esta posición o actitud de poder, la testosterona aumenta en un 20% y el cortisol disminuye en un 25%. Es decir, que hay un aumento de esta sensación de poder y una disminución del estrés. Es decir, que el resultado es una persona más tranquila, confiada, cómoda, en un estado más asertivo. Y ocurría lo contrario con las personas en posiciones de debilidad. Disminuye la testosterona en un 10% y aumenta el cortisol en un 15%. Es decir, una persona menos confiada y con más estrés. Y respecto de estas actitudes que podemos adoptar, que generan estas variaciones químicas en nuestro cuerpo que afectan la forma en cómo nos sentimos, lo que propone esta psicóloga es algo que está relacionado con la epigenética, pero desde otra perspectiva. Lo que propone es adoptar la siguiente frase: fake it until you become it, que quiere decir fíngelo hasta que te conviertas en eso. Y tiene que ver con que si tú realizas estos estímulos de forma regular, se vuelven naturales y finalmente tú cambias. Todas esas señales químicas a través del proceso de la epigenética poco a poco modifican nuestro ADN y cambiamos. Estas son dos investigaciones con distintos enfoques, pero que apuntan a lo mismo. A nivel químico, a nivel genético, es posible cambiar. Y bueno, en la descripción voy a dejar los enlaces a esta charla y en la página web de TED puedes verlos con subtítulo y todo. Te recomiendo ver las dos charlas porque son extraordinarias. Para cualquiera que quiera trabajar sobre sí mismo, esta es una información que tú tienes que saber.